Bienvenidos a INCAE al Día. Mi nombre es Luis Javier Sanz, yo soy profesor de Finanzas y Empresarialismo en INCAE y decano asociado de programas de maestría. En este cuarto capítulo sobre empresas familiares vamos a estar hablando sobre los problemas financieros intergeneracionales y algunas potenciales soluciones a los mismos. Este capítulo se basa en una investigación que realizó INCAE en conjunto con otras 7 escuelas de negocios de América Latina y bajo la guía o el liderazgo de Babson Business School en Estados Unidos. Lo que hicimos fue generar 32 casos de estudio en un poco más de 10 países de América Latina, enfocados en grupos familiares que habían logrado manejar al menos una transición de primera a segunda generación y en realidad en muchos casos una transición exitosa también de la segunda a la tercera generación. ¿Por qué enfocarnos en este tipo de empresas? Bueno, porque entonces podemos ver qué fue lo que ellos hicieron exitosamente para lograr hacer esta transición y evitar muchos de los problemas que hemos venido mencionando a lo largo de los 3 capítulos anteriores, y de la misma forma entonces podemos ver cuáles de esas soluciones podemos generalizar de forma tal de que podamos aplicar a empresas familiares como las nuestras. Y al analizar esos 32 casos de estudio en detalle, básicamente tratamos de identificar aquellas familias que exhibían 2 características fundamentales que nos permitieran calificarlas como una familia con mentalidad como inversionista. En primer lugar, esa familia con mentalidad como inversionista tratamos de aproximarlo a través de la decisión de si la empresa o la familia más bien, había sido capaz de desinvertir en un negocio que había heredado de una generación anterior. ¿Por qué usamos esta aproximación para medir esa mentalidad como inversionista? Muy sencillo. Porque muchas veces la familia siente la presión de mantener una empresa que no está dando buenos resultados financieros o los esperados, simplemente porque es parte de la herencia que recibieron de sus padres o de sus tíos o de sus abuelos. Pero para una familia con mentalidad como inversionista que se enfoca en la creación de valor a través de generaciones, esa no debería ser una limitante. Y si la empresa, aun cuando fue heredada de una generación anterior, no está teniendo el desempeño que queremos, entonces deberíamos considerar seriamente desinvertir en la misma. Asimismo, la otra característica que estábamos tratando de identificar en las familias era si seguían una estrategia empresarial o emprendedora, y para ello decidimos básicamente aproximar esta mentalidad a través de buscar evidencia sobre si la compañía en el pasado reciente había o no iniciado nuevas líneas de negocios o nuevas oportunidades no directamente relacionadas con los negocios o las empresas que había heredado de la generación anterior. Después del siguiente corte veremos los resultados de esta investigación en una matriz. Bienvenidos a INCAE al Día. Como veíamos en el segmento anterior, participamos en una investigación donde se escribieron 32 casos de estudio a lo largo de 10 países latinoamericanos y tratamos de identificar entonces familias en esos casos de estudio que manifestaran una mentalidad inversionista y una estrategia emprendedora a través de las aproximaciones descritas en el segmento anterior. Como resultado de este estudio, entonces tenemos esta matriz que vamos a ver, que les voy a describir a continuación. Es necesario aclarar que de las 32 empresas estudiadas, en realidad solo en 19 de ellas contábamos con información financiera suficiente para poder llegar a las conclusiones que estábamos buscando. Entonces, en esta matriz, en el eje horizontal, vamos a tener en el eje vertical, vamos a tener en un extremo
las empresas o las familias que simplemente se van a limitar a buscar la eficiencia en las empresas que heredaron sin necesariamente aprovechar nuevas oportunidades, y en el otro extremo aquellas familias que se van a concentrar en realidad en la creación de nuevos negocios y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Asimismo, en el eje horizontal vamos a ir del extremo donde la familia está dispuesta a disponer de esas empresas que heredó que no están teniendo un buen desempeño financiero, al otro extremo donde en realidad ese legado familiar es muy importante para ellos en términos de su conservación y por lo tanto no están dispuestos a disponer de las mismas. De los 19 casos en los cuales teníamos información suficiente, ninguno de ellos se ubicó en este cuadrante, es decir, ninguno de esos grupos familiares se mantenía buscando la eficiencia, pero estaba dispuesto a disponer de aquellas empresas que había heredado. Mientras que encontramos en realidad el grueso de las empresas estudiadas en este cuadrante inferior derecho inferior izquierdo, que tenemos aquí, donde por un lado la empresa se sentía compelida o la familia se sentía obligada a mantener aquellos negocios heredados que no necesariamente estaban teniendo un desempeño financiero adecuado, pero se concentraban además en básicamente mejorar la eficiencia y en tratar de sacar estos negocios a flotes y mantenerlos con vida en lugar de estar buscando generar riqueza y valor aprovechando oportunidades allá afuera. Esa mentalidad de aprovechar nuevas oportunidades lo vimos en 7 de las 19 empresas, 6 de ellas todavía concentradas en mantener las empresas que habían heredado del grupo de la generación anterior, y solamente una de las empresas estudiadas en realidad totalmente dispuesta a disponer de esas empresas que no lograran el desempeño financiero o los resultados que se estaban demandando. Cuando uno hace un zoom en las características de muchas de estas empresas, nos encontramos en el caso de estas empresas, en el cuadrante inferior izquierdo, en la mayoría de ellos tienen una participación muy activa de la familia en la gerencia y solo hay una reinversión parcial de utilidades. Mientras que cuando comenzamos a ver a este mismo tipo de empresa aprovechar más y más nuevas oportunidades de inversión, hay un cambio interesante en términos de la gerencia de la compañía, puesto que esta al menos se vuelve parcialmente profesional. En el caso en concreto que encontramos, donde teníamos la empresa que estábamos buscando, es decir, dispuesta a disponer de aquellos negocios que no estén rindiendo frutos financieros y además totalmente comprometida con la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, nos encontrábamos una dirección 100% profesional y una reinversión de utilidades muy alta también, muy cercana al 100%. Tratando entonces de extraer un poco de lecciones o conclusiones sobre lo que esto significa para todas las empresas familiares, nosotros postulamos que las familias emprendedoras van a favorecer la gerencia profesional y por lo tanto una separación entre gerencia y control en la empresa y además la reinversión de utilidades. La participación de la familia entonces en la empresa se va a dar mucho más a través de la junta directiva del negocio y estas empresas tienden a tener políticas explícitas y bien formuladas sobre el pago de dividendos y la reinversión de utilidades, de forma tal que la empresa pueda planificar y aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento. Ahora bien, la teoría de opciones reales nos ayuda a veces a explicar cómo es posible que la dinámica familiar afecte el espíritu emprendedor a través de generaciones. Esto se ve mucho, sobre todo cuando la familia está involucrada en la empresa familiar, porque un gerente general de la compañía que sea miembro de la familia en un momento en el cual hay conflictos familiares sobre cuál es la dirección que debería tomar la empresa, muy probablemente se va a hacer muy conservador en su toma de decisiones, va a ser mucho más averso al riesgo y eso significa en concreto
que va a desaprovechar oportunidades de crecimiento y de inversión para la empresa, no porque sea una mala idea para la empresa, sino porque eso le podría traer problemas familiares y va a tratar de evitar estos a toda costa. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos para tratar de evitar esos problemas? Bueno, una primera aproximación a solución es el acordar o tener pactos de accionistas o acuerdos de accionistas que le permitan a la familia discutir cuando todos estamos en buenas relaciones y cuando no tenemos ninguna presión externa, cómo queremos resolver los problemas cuando ellos se presenten. Es decir, pongámonos de acuerdo hoy, cuando todos nos llevamos bien, en cuáles van a ser los mecanismos de solución que utilizaríamos más adelante cuando enfrentemos algún problema. Otra solución potencial se vuelve en la promoción de un mercado interno de capitales. Pero la idea aquí no se trata de que sea la empresa la que esté financiando la recompra de aquellos miembros de la familia que no están de acuerdo con la situación a la que se quiere dirigir la empresa, sino más bien que sea la empresa la que facilite el que haya un mercado interno entre los miembros de la familia y que sean unos miembros de la familia los que estén comprando las participaciones de los otros. Y finalmente, tener una política muy clara de dividendos para reinversión. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de esa compañía que les mencionaba anteriormente en la matriz, donde ellos básicamente tenían una política de pago de dividendos, pero le permitían a la familia en realidad decidir si querían reinvertir esos dividendos en el negocio o si por el contrario se quedaban. Cada accionista podía tomar la decisión de qué hacer con sus dividendos y eso le daba a la empresa o le permitía a la empresa mantener financiar mucho de su crecimiento y mantener una estrategia mucho más emprendedora o empresarial y aprovechar al máximo las oportunidades de negocio que se le presentaban. ¿Sí? De esta manera terminamos entonces con este cuarto capítulo sobre empresas familiares y desde ya los invitamos al nuevo tema que estaremos viendo en INCAE al Día el próximo mes. Muchas gracias.